Bien. Ahí tienen ustedes, ¿se acuerdan que en el taller trabajaron con este trabajito de los camélidos sudamericanos? Si ustedes se fijan acá, ustedes tienen aquí, esta sería, creo que es de llama, un macho, es el cariotipo de una llama macho, y este sería el cariotipo de una llama hembra. ¿Qué tipo de cromosomas reconocieron ustedes cuando hicieron el taller? Teníamos los autosomas, ¿y qué otros? Ahí está, Matías dice, y Luciana también, los cromosomas sexuales. Bueno. ¿Qué podemos ver acá en el macho? Los cromosomas sexuales son no homólogos. Bien, los cromosomas sexuales son distintos, no homólogos. Ahí Lina en el chat dice XY. Y en las hembras, en cambio, tenemos que los cromosomas sexuales son los mismos, XX. Y el resto de cromosomas constituyen el conjunto que nosotros denominamos autosomas, ¿sí? Entonces acá podemos reconocer en este cariotipo de llamas los autosomas y los cromosomas sexuales. Y vemos que en el macho tenemos XY y que en la hembra tenemos XX. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo. Este es otro ejemplo, fíjense ahí, tiene el análisis citogenético de la pantera onca. En el caso de la pantera onca, acá en el pie de la figura les dice que la figura A corresponde a una hembra y la figura B corresponde a un macho. Entonces, ¿qué podemos ver en la hembra? Que tiene, igual que en los camélidos, dos cromosomas sexuales homólogos, es decir, tiene dos cromosomas X. Esta es la hembra. Bien, Ana. En cambio, en el macho, al igual que en los camélidos, vemos que tenemos cromosomas distintos, X e Y. Vamos a poder decir que la determinación del sexo las llamas y la pantera onca, ¿dentro de qué grupo de organismos estamos hablando? ¿Qué serían? ¿Cómo los clasificaríamos? Mamíferos. Mamíferos. Eso. Perfecto. Entonces la determinación del sexo en mamíferos, es decir, el hecho de que un individuo sea macho o hembra, está definido por cromosomas sexuales y en este grupo de individuos, en mamíferos, las hembras son XX y los machos son XY. ¿Mm? Entonces, con respecto a estos cromosomas, las hembras van a producir, cuando estos cromosomas, a ver, contéstenme ustedes a ver si se dan cuenta, cuando estos cromosomas X e Y segreguen durante la meiosis, ¿cómo van a segregar? Es decir, ¿qué tipo de gametas se van a formar con respecto a estos cromosomas en las hembras? Con X. Bien, solamente, exactamente, van a formar gametas que van a llevar solamente X, ¿sí? En cambio los machos, X e Y. bien, X e Y. La mitad
Exactamente, y la mitad. Entonces, por este motivo, en el caso de los mamíferos, muy bien, están contestando en el chat, a las hembras se las llama homogaméticas y a los machos, como forman dos tipos de gametas para los cromosomas sexuales, se los llama heterogaméticos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver en otros grupos de individuos. Tenemos la descripción cariotípica de Spheniscus magallanicus, que es el pingüino de magallánico, ¿sí? Que encontramos en el sur de Argentina. De hecho, este es un trabajo de científicos argentinos. Si ustedes se fijan, en las hembras, a ver, díganmelo ustedes porque no sé por qué no se puede escribir, ¿cómo son las hembras? ZZ, bien. Ahí tienen, en el cariotipo, tienen los 33 cromosomas que son autosomas y separados los cromosomas sexuales, cómo sería en la hembra y cómo sería en el macho. Bien ahí, Mariana y Ana dice que en las hembras son ZZ y los machos son ZW. Bien, muy bien. Entonces, la determinación del sexo en las aves justamente también es debida a cromosomas sexuales, igual que en mamíferos, pero es al revés. Las hembras son heterogaméticas, ¿sí? Y a los cromosomas sexuales, por convención, se los llama Z y W. En lugar de XY, se los llama ZW. Y los machos son homogaméticos, es decir, tienen dos cromosomas sexuales que son homólogos. Entonces, cuando las hembras formen gametas, van a formar dos tipos de gametas, Z y W, en igual proporción, y los machos, como son homogaméticos, un solo tipo de gametos. Profe, disculpe, ¿ese ZW sería solamente para aves en este caso? Sí, es por convención. Por Si vos convención. me decís, por eso se le dice sistema de determinación sexual ZW. Se estableció así, se estableció en esas letras. Lo importante es que ustedes se den cuenta que son diferentes, es decir, y si nosotros pensamos en genotipo, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. En el caso de la determinación del sexo en aves es al revés. ZW es la hembra y ZZ es el macho. No es solamente que difieren la nomenclatura, sino que aquí el sexo homogamético es el macho. Y el sexo heterogamético son las hembras. Profe, ¿y por qué cambian aves? Bueno, eso ya es una cuestión, digamos, cuando empezaron a formarse los distintos grupos de organismos y se empieza a ramificar evolutivamente, digamos, se empezaron a diferenciar los diferentes grupos, bueno, surgió este nuevo mecanismo que debe haber sido más ventajoso en aquel momento. Ya después cuando veamos la segunda parte, nosotros no vamos a entrar en estas discusiones, digamos, evolutivas, pero todo en algún momento de la evolución fueron apareciendo distintas combinaciones, algunas más exitosas en algunos grupos de organismos que en otros, y bueno, en aves quedó determinado así, digamos. ¿Sí? Profe, ¿en aves es el único caso que se da así? En las aves, sí. ZW es característico de aves. Claro, y por ejemplo que sea la hembra heterogamética en aves en la única
grupo que se da o hay otros más? Que yo sepa, ahora vamos a ver otros tipos de mecanismos, pero creo que sí, ahora vamos viendo, hay otros mecanismos diferentes en donde se diferencian no solo por cromosomas, sino por otros motivos, que los vamos a ir viendo ahora. Entonces, fíjense que acá tienen el cariotipo de un caimán, el Alligator mississippiensis. Este es un trabajo creo que de Estados Unidos, no me acuerdo bien, pero ahí tienen la cita, si lo quisieran buscar. Entonces, fíjense que en el cariotipo, ¿ven cromosomas diferentes? ¿Podrían ustedes distinguir como distinguieron en mamíferos y en aves? Bueno, Lili dice que no. Ana también dice que no. Pero podría ser esta, como en el caso de mamíferos, podría ser una hembra en donde estos dos cromosomas fueran los sexuales y son iguales. ¿Es verdad? Sí. Bien, pero si ustedes leen, yo acá les puse un pedacito del trabajo, está en inglés, ¿sí? Pero ahí les dice que eso, Emanuel dice que se lo determina la temperatura. Si ustedes leen acá, les dice que se incluyó a 6 especímenes de este caimán, 5 eran machos, 1 era hembra. Y dice que, no obstante, los cariotipos de un gran número de estos embriones de esta especie, incubados a 30 grados producía hembras y a 33 grados producía machos, ¿sí? Y que no se encontraron diferencias en relación al sexo en los cariotipos. Entonces, vamos a ver que en muchas especies de reptiles, como pueden ser los cocodrilos o caimanes, también en algunas tortugas, la determinación del sexo no es cromosómica, es decir, no hay un cromosoma, no hay cromosomas sexuales o alguna diferencia en el número de cromosomas lo que determina el sexo, sino lo que determina que un huevo se desarrolle, o en un huevo se desarrolle macho o hembra, es la temperatura. Es decir, que la determinación del sexo es ambiental. ¿Sí? Bueno. Entonces ya tenemos mamíferos, tenemos aves, tenemos un grupo de reptiles y vamos a ver otro grupo que para ustedes también son importantes porque son los himenópteros. Los himenópteros, dentro del grupo de los himenópteros están las hormigas y las abejas, ¿sí? Que son, en caso de las abejas, son polinizadores importantes. Entonces, nos fijemos acá. En las abejas, fíjense cuántos cromosomas tiene. Tiene 32 cromosomas, las células somáticas. Y los machos tienen 16 cromosomas. ¿Sí? Entonces, las hembras son diploides y los machos son haploides. Entonces, estos machos, ¿cómo se forman? Se forman cuando hay no hay fecundación entre gametas, ¿sí? Por eso son haploides. Espera que se me va el chat. Bien. En cambio, las hembras se forman por fecundación de gametas N.
los machos forman sus gametas por mitosis y las hembras forman sus gametas por meiosis, por eso son gametas N. Y los machos que eran ploidía N forman por mitosis gametas N. Entonces, ven que hay grupos particulares de organismos en donde, en el caso de los himenópteros, la determinación del sexo es por la ploidía del individuo. Las hembras son diploides en este grupo de organismos y los machos son haploides. ¿Sí? O sea, todos estos ejemplos son para mostrarles que hay múltiples mecanismos de determinación del sexo en distintas especies y en algunos casos en órdenes, ¿sí? En taxonómicos, como grupo los mamíferos, las aves, han mantenido o han conservado sus mecanismos de determinación del sexo. Bueno, vamos a ver. Profe, entonces ¿Sí? cuando hay partenogénesis ahí en las abejas, no hay fecundación en el caso de los machos. Claro. Por eso los machos, vieron que se los conoce como en las colmenas, son los zánganos. Sí. Se les llama así. Ellos no son fértiles. ¿Sí? En realidad, no, estoy diciendo un barbarazo. Son fértiles porque producen gametas. No son diploides, quise decir. Son fértiles porque producen gametas. ¿Sí? Pero esas gametas las producen a través de un mecanismo que es la mitosis. No pueden realizar meiosis porque si realizaran meiosis no tienen cromosomas homólogos. Fíjense, ay, me volvió a pasar lo mismo. Fíjense que al no tener cromosomas homólogos, la única manera de que estas abejas realizaran o obtuvieran gametas es a través de la mitosis, no hay otra forma. En abejas es así. No sé si absolutamente en todas las especies que yo he leído, esta Apis mellifera, que es esta que están viendo acá, es la abeja, digamos, la que más conocemos, tiene este tipo de determinación del sexo. No te podría asegurar que absolutamente todas las especies, pero las que yo he leído tienen este tipo de determinación del sexo. Entonces ya hemos visto el mecanismo de determinación sexual XX, XY en los mamíferos. Hemos visto el mecanismo de determinación sexual ZZ, ZW en aves. Después vimos un mecanismo de determinación sexual a través de la temperatura, ¿sí? Es decir, condiciones ambientales son las que influyen en la determinación del sexo. Después vimos en algunos insectos, por ejemplo, la determinación sexual es a través de la ploidía, es decir que si hay dos juegos cromosómicos es un sexo, si es diploide es hembra, si es haploide, un solo juego de cromosomas, es macho. Pero hay otros insectos en donde a lo largo de la evolución se alcanzó un mecanismo diferente de determinación del sexo. Y es el caso de los ortópteros. Los ortópteros, en ese grupo están las langostas, ¿sí? Que hoy son bien conocidas por las mangas de langostas que hay que arrasan con los cultivos, ¿sí? En este caso, fíjense, que los machos tienen un solo cromosoma sexual, un solo X, y las hembras tienen dos cromosomas sexuales, ¿sí? Entonces, a ese mecanismo de determinación del sexo se lo llama XXX0. Entonces acá vamos a agregar otro mecanismo que hemos visto, XXX0.
Entonces el X0 dijimos que son los machos, el XX son las hembras. Y este es un cariotipo. Este cariotipo entonces sería una hembra, y este es un cariotipo de una langosta macho. Entonces la idea era que vieran que existen distintos mecanismos de determinación del sexo. Y entonces cuando yo voy a hacer un estudio de una población, es decir, de un grupo de individuos de la misma especie en un lugar determinado, yo voy a tener que primero averiguar qué tipo de determinación del sexo tiene, porque ya vamos a ver que el análisis genético de caracteres que están localizados en los cromosomas sexuales es diferente. Entonces voy a tener que saber cómo se determina el sexo en esa especie. ¿Vamos bien? Sí, profe, A vamos ver. bien. Bueno, se me salió el chat. Profe, Sí, sí. en este caso el macho que sea 0 es representativo, o sea, no tiene gametas. En este caso va a tener gametas. Unas van a ser gametas que van a llevar el X, más todo. Yo con la A voy a nombrar a todo el grupo de autosomas. Esto sería un juego de autosomas. Y va a tener gametas que van a llevar solamente el juego de autosomas y le va a faltar el cromosoma sexual. Entonces, estas hembras van a surgir porque se fecundan gametas con un juego de autosomas más el sexual. Entonces ahí se forman las hembras, que son 2 juegos de autosomas más sexual. Ya miro el chat. Y estas, los machos, se van a formar por la fecundación de gametas de este tipo con gametas de este tipo. Bueno, ahí Emanuel pregunta si en plantas se aplica algo similar para monoicas o dioicas. En plantas se ha visto que hay algunos casos en donde la determinación del sexo es a través de cromosomas sexuales, ¿sí? Pero no en todas las plantas. Podríamos buscar en qué especies de plantas, yo no busqué para esta clase, pero hay algunas plantas en donde la determinación del sexo es por cromosomas sexuales. Monoica, dioica hace referencia a si producen el individuo o flores masculinas solamente o femeninas solamente, y las dioicas producen los 2 tipos de flores. ¿Sí, Emanuel? Bueno. Bueno, entonces vamos avanzando. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos, cuando hablamos de marcador genético, que se los vuelvo a recalcar porque es muy importante el concepto de marcador genético? Habíamos dicho que un marcador genético podía ser morfológico, bioquímico, podía ser molecular, ¿sí? Es decir, podía ser o un carácter morfológico, siempre y cuando ese carácter tenga variabilidad en una población, que esa variabilidad sea, digamos, detectable y comprobable en un experimento, y que tenga un fundamento genético con un modo de herencia mendeliano. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que no todos los caracteres morfológicos eran marcadores genéticos? Y que eso lo vamos a ver cuando veamos genética cuantitativa. Y habíamos resaltado la importancia de un tipo especial de marcadores genéticos, que eran los marcadores moleculares, en donde yo podía ver
o un gen o una partecita de un gen, ¿sí? Un pedacito de ADN, pero que ese pedacito de ADN cumple con las características que hemos dado para marcador genético, es decir, que tiene que segregar de acuerdo a las leyes de Mendel. Entonces, ¿por qué volvemos a marcador genético? Bueno, yo les quería resaltarles esto porque ustedes cuando van al campo, no sé, ¿alguno trabaja ya está trabajando con animales, por ejemplo, en el campo? Lo que yo les digo es que muchas veces, dependiendo de la especie con la que estén trabajando, no es tan fácil cuando uno trabaja con poblaciones naturales hay especies en donde no hay dimorfismo sexual, es decir, yo no puedo reconocer a simple vista machos y hembras, ¿sí? En algunas especies, por ejemplo en aves, cuando el ave es adulta, por ahí hay distintos coloridos, lo mismo en grandes mamíferos también hay diferencias, pero por ahí cuando todavía no han llegado a la etapa de adulto, es difícil reconocer el sexo, ¿sí? Si yo agarro pollitos, seguramente no puedo reconocer el sexo, pero si dejo que crezcan hasta adultos, voy a reconocer perfectamente gallina de gallo. Entonces, ¿por qué recalcamos lo de los marcadores? Porque fíjense que aquí en este estudio, fíjense, les dice, determinación del sexo mediante la técnica de reacción en cadena de polimerasa en camélidos sudamericanos. Esa técnica lo que me permite es identificar, esta técnica me permite identificar marcadores de ADN. Es decir, esto es una corrida electroforética, esto que tenemos acá es una corrida electroforética. Y lo que está corriendo en el gel no es una enzima, sino son trocitos de ADN. Estos son marcadores, es decir, trocitos de ADN, que de acuerdo a su peso molecular, fíjense que acá lo que tienen es un marcador de peso molecular. Entonces yo lo que puedo ver es que ese trocito de ADN tiene un poquito más de 100 pares de bases, ¿sí? Las bases nitrogenadas. Entonces yo puedo saber el tamaño de ese marcador. Este marcador es un poquito más pesado, fíjense, serán 270 pares de bases. Bueno, entonces, ¿yo qué veo? Que yo, indirectamente, es decir, yo podría, a través de, a ver, fíjense que acá, yo les puse un pedacito del resumen, les dice que se reporta el desarrollo y optimización de técnicas moleculares para determinar el sexo de camélidos sudamericanos, ¿sí? La técnica de ADN obtenido de 28 muestras de sangre de alpacas, llamas y vicuñas, 20 muestras de heces, ¿sí? De vicuñas y guanacos y 22 embriones de estas especies. Es decir, yo no necesariamente tengo que incluso tener el animal cerca, y ustedes que van a trabajar en fauna van a saber que en algunas especies, bueno, a lo mejor pueden encontrar un pelo, por ejemplo. De un pelo pueden sacar el ADN, pueden encontrar heces, pueden capturar, sacar sangre y volver a liberar. Y a partir de esas muestras de sangre, de heces, de pelos, pueden extraer, o sea, obtener el ADN y hacer estas corridas electroforéticas. Y esto que estamos viendo acá serían marcadores genéticos de ADN que permiten identificar
profe. el sexo. ¿Sí? ¿Cómo se extrae ADN de la muestra del pelo? Bueno, incluso hoy hay kits que te venden. Normalmente yo nunca extraje de pelos, yo he trabajado con vegetales y con sangre, ¿sí? Pero hay kits, seguramente vieron que el pelo tiene una parte que es como un bulbo, ¿sí? Normalmente se utiliza esa parte, se lo procesa con una serie de buffers, ¿sí? Y usted me va a decir, uy, pero es ínfima la cantidad de ADN que yo puedo extraer de un pelo. Ustedes habrán visto, esto se utiliza mucho en forense, que a partir de una mínima cantidad de ADN, por una técnica que es esta que tienen acá, que es la cadena de polimerasa, de reacción en cadena de polimerasa, que la deben haber sentido nombrar ahora cuando, con lo del coronavirus. Vieron que les dicen, ustedes si hicieron la PCR para ver si han sido infectados por el coronavirus. Yo ¿Han no, oído profe, hablar de pero la... sí la escuché. Ah, bueno, la PCR es esto que estamos viendo acá, una reacción en cadena de la polimerasa. Acuérdense que la polimerasa es una de las enzimas principales en la replicación del ADN. Entonces, una vez que se obtuvo el pelo, se extrae el ADN con una serie de procedimientos que utilizan distintos buffers, centrifugaciones y una serie de técnicas, se obtiene muy poquita cantidad de ADN. Entonces, a través de esta técnica, que es como si yo sintetizara in vitro ADN, de muy poquito ADN se obtiene una gran cantidad de ADN. Y entonces después ese ADN se lo hace correr en un gel. Cada una de estas calles, de estas filas, corresponde a un individuo. ¿Sí? Y entonces fíjense que en A son alpacas, bueno, justo falta ese pedacito de la figura. G son guanacos, vicuñas y llamas. ¿Sí? ¿Qué tienen en común los machos? ¿Qué ven ahí en la fotografía? ¿Cómo distinguirían machos y hembras si yo no les pusiera esto? ¿Qué me podrían decir ahí? Solamente los cigotos. Bueno, en realidad, yo no lo sé si estos son marcadores que identifican el sexo. No necesariamente esto son dos alelos de un gen. Lo que puedo decir es que hay individuos, fíjense, en donde hay una banda que no está presente en los otros individuos. No está presente ahí, ni ahí, ni ahí, ni ahí. Si yo destapo lo que había tachado, ¿qué veo? Que cuando están presentes dos bandas, el sexo es macho. Veo las dos bandas acá, es macho. Las dos bandas ahí, es macho. Acá es macho. Y cuando tengo una sola banda, puedo identificar una hembra. Quizás este trocito de ADN que está presente en los machos, ¿se acuerdan? Estos son camélidos. Los camélidos, las hembras eran XX y los machos eran XY. Entonces, seguramente, este marcador genético que aparece en los machos es un trocito de ADN del cromosoma Y. Por eso yo no lo veo en las hembras, porque no hay cromosoma Y en las hembras. ¿Sí? Pero se dan cuenta que con estos marcadores genéticos yo me evito hacer un cariotipo
para ver si es XX, XY, si no hay dimorfismo sexual, es decir, si no veo diferencias morfológicas entre los individuos. ¿Sí? Y me evito incluso, supongamos que yo me fuera a la puna y los camélidos andan en manadas, ¿sí? Entonces por ahí los encuentro, por ahí no los encuentro, pero a lo mejor encuentro el lugar en donde estuvieron y podría recolectar pelos, recolectar heces y ver cómo está conformada esa población en cuanto a proporción de machos y hembras. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Profe, ¿y existe alguna preferencia sobre el material genético que recolecto? O sea, ¿una muestra de sangre es mejor que una muestra de heces, por ejemplo, o es igual? Siempre hay algo que es mejor que lo que uno puede hacer, pero lo real es que cuando uno va al campo tiene ciertas limitaciones, ya sea por la especie, ya sea por las posibilidades económicas que uno tiene. Incluso yo les decía, cuando veíamos marcadores genéticos morfológicos, a veces no tengo el presupuesto para hacer marcadores genéticos moleculares que son los mejores, ¿sí? Bueno, ahí dice Lili que depende mucho del presupuesto, eso es lo que estamos hablando, claro. Entonces, por ejemplo, a lo mejor, yo no trabajé con esta especie, pero a lo mejor la técnica de extracción de sangre es más laboriosa porque tengo que, digamos, atrapar cada uno de los individuos, sacarle sangre y liberarlos, que si junto pelos o junto heces, pero a lo mejor a partir de sangre es más fácil obtener el ADN u obtengo un ADN de mejor calidad para trabajar después en esta PCR de la que hablábamos, ¿sí? O sea, Claro, cuando van al campo, ahí se a eso dan me refería. cuenta de que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que sucede a campo. No sé si ustedes llegan a ver que aquí hay como una marquita, como si fuera una sombrita blanca, todo para arriba. ¿Lo Sí. llegan a ver? Sí. Bueno, En la bueno, superior eso se en ve como realidad, un- cuando uno trabaja en el laboratorio, eso es ADN que se ha degradado. ¿Sí? Cuando obtengo, ven que se obtiene así como un chorreado, eso es ADN que se ha degradado, eso no, digamos, no se lo considera. Ah, bueno, profe. Bueno, Profe, pero eso se observa en todos los machos. sí, pero puede ser, digamos, a veces a esto se lo llama ADN fantasma también, ¿sí? Como que puede ser, ustedes hacen referencia a esa liñita que ven ahí arriba. Sí, a esa, profe. Claro. Bueno, eso se lo llama ADN fantasma y puede ser que sea, digamos, que esté correlacionado con esto, ¿sí? Pero la que yo tomo en cuenta es la banda que se ve perfecta y que tengo identificada ya como que está entre casi 300 pares de bases. En Vicuña y en Llama como que las bandas son muy parecidas en la parte superior e inferior, digamos. Mm. Por ahí se tiende a confundir. Sí, Me es verdad. tiende a confundir, ya no sé. Claro, pero de todas formas ustedes consideren que acá tenemos una muestra muy chiquita, ¿sí? Tenemos de alpaca, un macho, una hembra, de guanaco, yo no sé, fíjense que aquí en el resumen les dice que trabajaron, a ver, ¿con cuántos? Con 28 muestras, ¿sí? Entonces lo ideal, pero cuando uno publica no va a publicar las 28, entonces publica la foto de las mejores. Tendríamos que leer todo el trabajo para ver, pero evidentemente estos marcadores han servido para determinar el sexo de esa manada de camélidos, ¿sí? Profe, una pregunta, ¿y dónde está M? Todas esas banditas que están ahí, ¿qué serían? Eso se llama marcador de peso molecular. Eso uno compra, es un tubito en donde hay un
un buffer con o sea, un líquido en donde uno siembra y sería como si fuera mi patrón para saber los pesos moleculares. En ese buffer hay ADN de distintos tamaños, ¿sí? Esto es ADN de distintos tamaños. Esa banda, yo cuando siembro el marcador, yo lo siembro como referencia. Yo sé que esa banda tiene 500 pares de base. Entonces, si yo en mis individuos, como esta que veían acá ustedes clarita, encuentro una banda allí, yo puedo informar que la banda 500 pares de base es un marcador genético que me sirve para determinar el sexo de un individuo. ¿Sí? Me sirve de referencia para saber el tamaño de los marcadores con los que estoy trabajando. Siempre en un gel se siembra un marcador de peso molecular. ¿Y la B qué es lo que es? B creo que es vicuña. No, la B Esta larga. B que... Yo creo que es el blanco, es como un testigo, ¿ves que sale? Acá. Claro, Sí. es un... Sí, es un testigo, porque debes, digamos, el blanco, cuando vos haces una PCR, que todo esto lo deben haber escuchado en algún momento con, como les digo, con esto del coronavirus. Cuando uno hace una PCR, un testigo es una muestra a la que no le agregás la enzima que sirve para replicar el ADN. Entonces, no te da ninguna banda porque ese no se replicó, no se replicó el ADN que vos muestreaste. Acá Augusto pregunta, ¿cuánto sale hacer una corrida? Hay que tener un importante presupuesto para hacer esto. Y Emanuel Fuentes pregunta si la PCR también refleja anomalías como X y Y. Bueno, ya eso lo vamos a ver en mutaciones, ¿sí? Seguramente si yo tengo dos cromosomas Y y ese marcador está localizado en el cromosoma Y, lo pongamos así como para... Seguramente voy a tener una banda del I mucho más intensa. Entonces se me ocurre que sí podría detectar porque voy a tener mayor cantidad de ADN con respecto a un XY. Y ahí Agustina, yo visité con mis compañeros de biotecnología el año pasado el laboratorio D, y ahí nos mostró las corridas la profe. Ah, qué bueno. Bueno, ojalá que cuando volvamos podamos, los que quieran, como dice la profesora Romina, puedan acercarse y les podremos mostrar. Claro, y después, por ejemplo, me acuerdo que a 2 años habíamos pedido un presupuesto para kit de extracción de ADN, nada más, era para 20 plantas, recuerdo, y salía como 20.000 pesos hace 2 años, y todo está en dólares, así que imagínense lo que debe salir hoy en día esto. Sí, la verdad que sí, pero bueno, Profe, y a todo ese insumo, ¿de dónde lo compro, lo consigue? ¿Cómo? A todos los materiales para trabajar los marcadores y esas cosas. No escuché la pregunta. Ahora lo escribo. A ver. Es que si subo el volumen de la tablet sale con eco mi voz, por eso. Sí, se escuchó despacito. Augusto dice, mejor omitir especies donde la diferenciación de sexo no es apreciable, sí. ¿De dónde se consiguen los insumos? Hay un montón de empresas que venden reactivos. No se compran en Argentina, pero ahora en Argentina están algunos produciendo, ¿sí? Enzimas de polimerasas hay un laboratorio que se llama Quilmes que produce estos insumos. Hay un montón de empresas. El asunto es tener el presupuesto, pero bueno, cuando uno hace un proyecto de investigación en conservación, puede plantear seguramente va a tener que ser
un estudio genético poblacional y bueno, puede plantear, buscar, hay un montón de fuentes de financiación para este tipo y ahora con conservación hay un montón de fuentes de financiación, sobre todo de ONGs que pueden conseguir fondos para hacer esto. No es imposible. Con este tipo de datos se pueden hacer un montón de análisis estadísticos que nos van a ser muy útiles para tomar estrategias que sean realmente basadas en análisis de datos muy útiles para diseñar estrategias de conservación de recursos. Dijimos que estos marcadores genéticos entonces eran muy útiles cuando, sobre todo, trabajo con alguna especie que no tenía dimorfismo sexual o que no puedo, digamos, ver los individuos, ¿sí? O porque me resulta más sencillo en una población grande identificar sexos de esta manera. Vamos a ver otro ejemplo. Miren, aquí en aves, este es un trabajo del 2009, pero bueno, yo se los busqué, se los puse lo mismo porque me parecía interesante que vean que en aves también se puede hacer la determinación del sexo mediante herramientas moleculares, ¿sí? Ahí fíjense que les dice el resumen, les dice que la falta de ausencia de dimorfismo sexual en estadios juveniles y durante la edad adulta de gran cantidad de especies de aves dificulta o imposibilita la determinación del sexo basado en el fenotipo, ¿sí? Esto que yo tengo acá es genotipo, es directamente ADN lo que estoy viendo. Entonces yo les decía, si yo voy a una granja y me llevan a la sección de los pollitos, no voy a saber cuántos machos y cuántas hembras tengo. Lo mismo puede pasar a nivel de una población natural. Incluso hay aves, como les dice acá, que ni siquiera en estado adulto tienen dimorfismo. Entonces, el empleo de marcadores moleculares para determinar el sexo de las aves es una herramienta útil, debido a la exactitud. Es decir, si yo veo un patrón de bandas, yo tengo un 99,9% de acierto en mi diagnóstico si es hembra o es macho cuando trabajo con un marcador genético, ¿sí? No hay forma de errarle, salvo que se me hayan mezclado los tubos de muestra y al rotular, ¿sí? Ese es un error del investigador. Bueno, dice, a su vez constituye un método que minimiza el estrés durante la toma de muestras. Entonces, supongamos que ustedes, recién decíamos, podíamos extraer muestras de heces, en el caso de las aves, de plumas. Muchas veces encontramos plumas esparcidas que podríamos utilizarlas para tomar muestras de ADN, ¿sí? Entonces, comparado con otras técnicas invasivas que pudieran afectar la salud o la estabilidad biológica del animal. Entonces, para ustedes, como futuros ingenieros en recursos, estas técnicas moleculares son muy útiles, porque no solamente obtienen muchos datos de una sola muestra, sino que pueden obtener datos de un individuo en forma indirecta. Por ejemplo, estudiando los pelos, estudiando las heces, etc. Entonces, fíjense acá que aquí es al revés que lo que teníamos recién. ¿Se acuerdan que en aves la determinación del sexo era, las hembras eran ZW, los machos eran ZZ? ZZ. Bien, entonces fíjense que acá este marcador que tengo yo ahí es un marcador que solo lo encuentro, está presente en las hembras. Fíjense ahí, ahí y acá.
Acá otra vez tengo el marcador de peso molecular. Entonces seguramente ese trocito de ADN está localizado en el cromosoma que le denominamos W. Por eso solo lo puedo detectar en hembras y no lo detecto en machos. ¿Quedó claro? Bueno, y acá tienen, a ver, y acá tienen lo mismo, ello es para que vean que en distintas especies se puede hacer lo mismo. ¿Ven? Acá tienen la identificación de sexos en un pez que no sé, Nivea albiflora, yo no sé de peces, no sé el nombre común de esta especie, y no recuerdo de dónde se realizó este estudio. Este no es de Argentina. Pero fíjense que acá pasa lo mismo. Acá hay, por ejemplo, en las hembras no tengo banda directamente. Y en los machos aparecen bandas. ¿Sí? Entonces, cuando no hay bandas para este marcador, es hembra, cuando hay bandas, es machos. Y este es otro marcador distinto en esta misma especie, en donde las hembras tienen una sola banda y los machos tienen dos bandas. ¿Sí? Entonces la idea es que les quede claro a ustedes de que acá la determinación del sexo es con cromosomas sexuales, ¿sí? Pero yo no estoy viendo el cromosoma, que sería un marcador citogenético. Ni estoy viendo, bueno, en este caso parece que las hembras tienen distinto tamaño y dimorfismo morfológico, ¿sí? Hay distintas formas morfológicas. Pero si yo no pudiera ver eso, con un marcador genético molecular, yo puedo también reconocer el sexo. Y eso está asociado a que ese pedacito de ADN está en el cromosoma sexual que es diferente. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quieren hacer un recreíto de 10 minutitos? ¿O prefieren seguir? Bueno, vayan a hacerse un café. Una pregunta Sí. arriba, ¿por qué en macho se ve una sola banda y abajo en el otro marcador? Porque son marcadores distintos. Distintos. Si vos entras, digamos, yo seguramente, si el cromosoma Y es este, ¿sí? Yo puedo tener un trocito de ADN, que podría ser este, y otro marcador diferente, que podría ser este. Bien. Este de acá abajo. ¿Sí? Son distintos marcadores, como si yo viera el color del tomate y, no sé, la forma de la hoja. Nada más que acá estoy viendo dos trocitos de ADN en distintas partes del cromosoma. Bueno, a las 1:15 nos juntamos, así descansan un ratito, háganse un café y estamos de vuelta. Vamos a seguir. Ustedes en la guía tienen de, bueno, es simplemente, esto se lo dejo para que lo lean ustedes, ¿sí? Pero me pareció que les podía interesar cómo se sexan también félidos, ¿sí? Y si ustedes se fijan acá, tenemos la pantera onca, por ejemplo, que era nuestro animal emblema, ¿sí? Tenemos el puma con color, el gato onza, de Misiones, ¿sí? Y cómo sexan estos félidos en esta selva de Paraná mediante técnicas indirectas. Y las técnicas indirectas
es a través de pelos, a través de heces, porque como decíamos recién, no siempre tenemos la posibilidad de capturarlo físicamente al individuo. Entonces, estos marcadores genéticos moleculares nos sirven, entre otras cosas, para, de manera indirecta, tener una idea en una población de cuántas hembras, ustedes si lo leen después acá, les dice, los resultados de la muestra les dicen que tienen 38 machos y 49 hembras. Entonces yo podría estudiar el sexo, es decir, la proporción de sexos en una población, en este caso de distintos félidos, a través de marcadores genéticos que están ubicados en los cromosomas sexuales y me permiten diferenciar sexos. ¿Quién nos puede contar algo de lo que se acuerde, de lo que leyó? Y vamos aportando entre todos para después sacar una conclusión. Bueno, más o menos así en general, habla de la diferenciación de color que tienen las especies de primates por la presencia de conos y bastones en una parte de la retina, digamos, de los ojos. Entonces, bueno, hay algunos que pueden diferenciar 3 colores, otros que pueden diferenciar 2 colores. Se hizo un estudio en primates del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo, y bueno, se hizo esa diferenciación, ¿no? Los que podían diferenciar 3 y 2 colores, y bueno, también se postuló para qué les servía eso, más o menos como objetivos o como, digamos, conclusiones en función de esto, por ejemplo, para la búsqueda del alimento, para cuando son diurnos y cuando son nocturnos, son de hábitos diurnos o son de hábitos nocturnos, y bueno, en base a eso, digamos, se hizo el trabajo. Bien, bien. Entonces, lo que estudiaron ellos es la visión de colores, ¿sí? Y vieron que había diferencias entre los monos del Viejo Mundo y los del Nuevo Mundo. ¿Se acuerdan de lo que leyeron, cuáles son los monos del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo? Creo que en el Viejo Mundo, bueno, estaban los gorilas, los chimpancés, mandril, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Sí, bien. Ahí está Mariana también. Por ejemplo, en América, lo curioso es que de todos los monos de América, el mono aullador tiene esa visión en 3 colores, a diferencia de otros que no la tienen. Ajá. Pero, sí, eso es bien curioso. Entonces, lo que acabamos de decir, vamos a ir haciendo un esquema de lo que vamos aportando cada uno. Entonces, Fabiana, los aulladores son un caso especial, sí. Entonces, vamos a decir que la percepción del color, acaba de decir Fabiana, que es debida a la presencia de unas células especiales que se llaman conos, ¿sí? En la retina del ojo. Y esos conos producen un fotopigmento. ¿Alguno se acuerda cómo se llamaban esos fotopigmentos? Opsinas, bien, bien ahí. ¿Cuál es tu nombre de Velarde? G7. A ver. Camila, bien Camila. Bien Alejandra, eso ahora lo vamos a incluir en el gráfico, ¿sí? Entonces, producen estas células unos fotopigmentos que, como dijo Camila, se llaman opsinas. ¿Sí? Y dijimos que había diferencias en cómo veían los colores. Esas células necesitan mucha luz. Y las rodopsinas son otros pigmentos que producen otro tipo de células, bien, que son los bastones, que esos son para luz nocturna. Entonces, eso. Bien. Sí. Entonces, recién hicimos las diferencias entre los primates del Viejo Mundo, vamos a ponerlo así,
que ¿cómo se llama? En taxonomía se llaman catarrinos, ¿sí? Que son los monos o los primates del viejo mundo. Y ahí recién decían, ahí Lili decían que eran dos tipos de células que están en el ojo, los conos y bastones. Bien, los conos son para visión diurna, con luz, y los bastones para visión en oscuridad, ¿sí? Ahí Alejandra en el chat pone que los primates del Nuevo Mundo que se llaman platirrinus. Bien, rinos. Bien, ahí Lili. Esos primates del Nuevo Mundo, dice Alejandra, que son en la mayoría, los del Viejo Mundo son en la mayoría tricromatas, ¿sí? En realidad. A ver, acá dijimos, vamos agregando todo lo que dijeron en el chat. Acá dijimos, a ver, déjenme que vaya viendo, en el chat pusieron que en el Viejo Mundo tenemos gorilas, tenemos mandriles y tenemos el chimpancés, que es muy parecido a nosotros, y tenemos los macacos. ¿Sí? Y aquí, en los primates del Nuevo Mundo, a ver si alguno dijo, ¿quiénes son los primates del Nuevo Mundo? El aullador, dijeron. A ver, voy a bajar en el chat porque están escribiendo de nuevo. Bueno, acá tenemos también el mono araña. Ya voy a ir leyendo lo que van aportando en el chat. Y el mono ardilla, entre otros. En el chat pusieron que estos primates del Viejo Mundo, estos son en su mayoría, tienen visión tricrómata. Bien, los capuchinos también, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a ir agregando acá, capuchinos y los tamarinos. Bien. Vamos agregando todo lo que va. Bien. Y ahí Lili dice que los tricrómatas quiere decir que ven 3 colores. El rojo, el azul y el verde. ¿Sí? Entonces, estos tricrómatas quiere decir que perciben 3 colores. Bien ahí, Juan. Dice que los tricrómatas tienen una mayor amplitud para percibir las longitudes de onda, mientras que los dicrómatas ven en una menor proporción del espectro. Bien, exactamente. Es decir, que los tricromáticos ven o pueden diferenciar mejor los colores, ¿sí? Entonces esos 3 colores dijimos que son el rojo, el azul y el verde. Y ahí Alejandra, bueno, pone que Nuevo Mundo tiene que ver con los cromosomas, ahora vamos a ver por qué. Y Alejandra dice que los primates hembras del Nuevo Mundo son en su mayoría tricrómatas. Sí, eso dice en el texto, y en su minoría dicrómatas. Bueno, entonces acá, bien, vamos a poner que acá tenemos que pueden ser dicrómatas o tricrómatas. ¿Sí? Y, a ver, vamos a ir despacito. Y acá dice, lo relaciona con el sexo. Es decir, que en los monos del Nuevo Mundo, acá, a ver quién lo había puesto, Alejandra pone que las hembras
son en su mayoría tricrómatas, es decir, que ven 3 colores. Y los machos son dicrómatas, pone. Bien, es decir que yo acá, lo que yo estoy viendo es que en los monos del Nuevo Mundo tengo un polimorfismo para visión de colores. Y ese polimorfismo tiene que ver con el sexo. Bueno, a ver, sigo leyendo para seguir completando nuestro cuadro. Dicrómata quiere decir que ¿qué colores ven? A ver, acá ponen, los dicrómatas tienen 2 opsinas que distinguen 2 tipos de luz, azul y roja. Entonces los dicrómatas, bien. Entonces los dicrómatas ven azul y rojo o azul y verde. ¿Sí? En cambio, los tricrómatas ven los 3 colores, rojo, azul y verde. Bueno, a ver, vamos a ver qué más pusieron acá. Que las hembras del Nuevo Mundo pueden ser dicrómatas o tricrómatas. Bien, entonces ahora vamos a ver por qué. Porque los machos presentan un cromosoma X que tiene un único gen. Bien, entonces ya estamos relacionando la visión de los colores, estamos relacionando visión de los colores con un gen, y ahí Camila dice que ese gen está localizado en el cromosoma X. ¿Sí? Entonces, hagamos un paréntesis un momentito acá para que no se me vaya tanto el chat. Y vamos a decir, vamos a definir entonces a este gen localizado en el cromosoma X como gen ligado al sexo. ¿Sí? Entonces ahora ya tenemos un nuevo concepto. Aquellos genes cuyo locus están en los cromosomas sexuales se llama gen ligado al sexo. Acuérdense que los primates son mamíferos. Entonces voy a ir para abajo en el chat, pero después vuelvo a subir para seguir completando el cuadro con los aportes que me hagan. Entonces, ¿cuántos machos, cómo era la determinación? ¿Qué tipo de genotipos con respecto a los cromosomas voy a encontrar yo en machos y en hembras? Ahí está. Ahí Nancy explica que yo voy a tener hembras. Vamos a poner acá. Bien. Entonces, las hembras son estas son las hembras y los machos tienen un X y un Y. Un X y un Y. Entonces, volvemos otra vez para arriba en el chat para seguir completando. Habíamos quedado, a ver, bueno, Noelia decía que las hembras del Nuevo Mundo podían ser dicrómatas o tricrómatas. Vamos a ver por qué. Y habían dicho por ahí que la producción de auxinas, Ana dijo que la producción de auxinas era responsable un gen. Entonces, vamos a borrar esto. Y vamos a poner que en el caso del Viejo Mundo, del Nuevo Mundo, la
la producción de opsinas está controlada por un gen ligado al sexo. ¿Sí? Y entonces, ese gen tiene dos alternativas. Aparentemente, por lo que busqué otros papers relacionados con este, y aparentemente son más, ¿no? Pero por ahora, yo podría decir que yo puedo tener hembras acuérdense, en realidad hay un gen para opsinas rojo y verde y un gen para opsinas de color azul. ¿Sí? A ver, acá dicen abajo, la percepción del azul, bien, Lina, proviene de otro gen. Ese gen, muy bien, no está en cromosomas sexuales, es decir, que este gen es autosómico. ¿Sí? Y este otro gen, de rojo y verde, está ligado al sexo. Por eso, todos, tanto machos como hembras, ven color azul. Todos ven azul. ¿Sí? Los tricómatas ven azul, rojo y verde. Es decir, todos ven azul. Pero algunos ven azul con rojo, otros ven azul con verde y otros ven los tres colores. ¿Mm? Entonces, ¿por qué decía recién Camila que la mayoría de las hembras son tricrómatas? Entonces vamos a ver. Los machos, muy bien, dice los machos al tener un cromosoma X poseen un gen ya sea para verde o rojo. Perfecto, Gonzalo. Es decir, aquí vamos a anotar, va a poder estar el gen para opsina verde o el gen para opsina rojo. Y en un autosoma, acuérdense que está el de azul. Entonces, los machos sí o sí son dicromáticos. Solo ven dos colores, azul con verde o azul con rojo. Perfecto. En cambio, en las hembras yo puedo tener, fíjense, homocigota para verde, heterocigota, es decir, para tener la alternativa de verde-rojo, u homocigota para rojo. Entonces, la que decían recién es que estas hembras que son homocigotas para verde, van a ser dicromáticas como los machos, van a ver el azul y el verde. Estas hembras, que son homocigotas para rojo, van a ver el azul y el rojo, y estas hembras van a ver los tres colores. Después, cuando veamos en genética de poblaciones, vamos a ver, muy bien, ahí me dice justo eso, les iba a comentar. Lili dice que vean los tres colores significa que también ven una combinación de ellos, o sea, amarillos, naranjas y violetas. O sea, ven un mundo más definido en cuanto a colores, ¿sí? Entonces, ¿qué ventaja les puede traer a ellos tener una visión tricromática a estas hembras con respecto a las otras? Sí, bien, Juan, es igual que nosotros. Entonces, ¿qué ventaja? Eso. Bien, búsqueda de alimentos. Y ya vamos a ver exactamente, es decir, van a ser capaces de encontrar distintos tipos de alimentos, les permiten bien identificar predadores, señales sociales, bien, interpretar información. Todos esos caracteres en los que van a tener ventaja esos heterocigotas, perfecto, Juan, Ana, muy bien. Todos esos caracteres en los que van a los heterocigotas tener ventaja, les van a permitir
sobrevivir más con respecto a los individuos que tienen visión dicromática. Entonces vamos a retomar este trabajito cuando veamos la segunda parte de la materia. ¿Mm? Bueno, y ahora vamos a ver discriminar presas a través de colores que indican toxicidad. Perfecto, perfecto. Bueno, pero ahora vamos a ver por qué los monos del tercer mundo son todos tricromáticos. A ver, ¿algunos se acuerdan? ¿Cómo, profe? ¿Por qué los monos del viejo mundo son tricromáticos como nosotros? Y ahí Nancy pone, a ver, que en el caso de los monos aulladores, tanto machos como hembras son tricromáticos, gracias a la duplicación de un gen de las opsinas en el cromosoma X, pero es la excepción. Bien, Nancy, y eso mismo es lo que pasa en los monos del viejo mundo. Ustedes, acuérdense, bueno, no sé si alguna vez vieron árboles filogenéticos en donde a partir de un origen común se van abriendo ramas, ¿sí? ¿Alguna vez vieron eso? Y entonces acá tenemos, esto sería el grupo de los monos del viejo mundo y esto sería, por ejemplo, el grupo de los monos del nuevo mundo. Bueno, también dice Camila por la posición de los ojos, ¿sí? Si son frontales o si están en los costados. ¿Mm? Bueno, entonces parecería, como dijo Nancy, que estos son los del viejo mundo y estos son los del nuevo mundo. Todavía nosotros no hemos visto mutaciones, pero un tipo de cambio en la información genética es que se dupliquen los genes. Eso, mira, ahí Lili justo lo dice. Bueno, a ver, vamos un poco más arriba. Juan dice que comparten un mismo ancestro, que serían estos, ¿sí? Pero cuando se bifurca, justo acá, lo que dice Lili abajo, es que ocurrió una duplicación del gen. Supongamos que tenemos el cromosoma, ¿sí? Tenemos el cromosoma X, donde teníamos ubicado el gen para las opsinas. Entonces, cuando empezaron esa bifurcación en el árbol filogenético, ese gen se duplicó. Ya cuando veamos mutaciones vamos a volver a retomar este trabajito para ver en detalle qué duplicación hubo, pero el asunto es que en estos monos del viejo mundo, cada uno de estos genes duplicados dio lugar a opsinas diferentes, para rojo y para verde. ¿Sí? Fíjense que es distinto de lo que teníamos acá. Entonces, si yo ahora me fijo, vamos a hacerlo con otro color. Acá, en los monos del viejo mundo, yo tendría las hembras. Acá también tenemos el otro gen que es autosómico, que es para el color azul, ¿sí? Bueno, a ver, dice, debido a que el cromosoma X ocurrió una duplicación del gen que porta la información para dar los distintos origen a las distintas opsinas. Entonces, fíjense que yo aquí voy a tener en las hembras, por más que sean homocigotas o heterocigotas, voy a tener información verde y rojo, siempre. En los machos también voy a tener información verde y rojo, porque aunque tengan un solo cromosoma X, tengo la información para los dos. Y aparte tengo el gen autosómico que codifica para el color azul. Entonces todos los individuos van a ver en verde, rojo y azul. ¿Quedó más o menos claro? Me pareció que les podía interesar este trabajito que me costó conseguir, pero que
estaba bueno y que además lo vamos a trabajar para otros temas, para mutaciones, cuando trabajemos en poblaciones, para selección natural, ¿sí? No sé si alguien quiere agregar algo más. A ver, de lo que yo haya notado. Ah, bueno, no, de nada, Alejandra. Mi rol como docente es tratar de buscar material que a ustedes les sirva para el perfil de su carrera y que además sea interesante. ¿Sí? Y que vean que la genética para ustedes como futuros profesionales les va a servir mucho si se van a dedicar a la conservación de recursos genéticos. ¿Mm? Ah, nunca me hubiese imaginado que estaba ligada al sexo. Bueno, Nancy, a ver, vamos a borrar esto. Es en humanos, pero ustedes saben que el daltonismo, es decir, la visión de los colores, es decir, que tiene mucho, daltonismo, tiene mucho que ver con esto que estábamos viendo. Nosotros somos primates, de hecho. Es un gen ligado al sexo. A ver, déjeme que mire la hora. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que ese gen, y tiene dos alelos. El de dominante, que es el que determina que uno tenga visión normal, y el de daltonismo es recesivo. ¿Mm? Entonces, en las mujeres vamos a poder tener 3 genotipos. ¿Cuáles serían esos genotipos? Bien, es decir, bien, ahí también Juan contestó, muy bien. El heterocigota y el homocigota recesivo. Y de minúscula y de minúscula. Perfecto. Estos dos, ¿qué fenotipo tienen? ¿Cómo van a ver? Normal. Bien. ¿Y estos? Daltónico. Va a ser daltónico. Daltónico. ¿Sí? Y en cambio en los machos, o en los hombres, estamos hablando de humanos, ¿qué genotipo pueden tener? De grande y de chiquita I. Bien, es decir, que estos van a ser normales y estos van a ser daltónicos. Por eso vamos a ver cuando estudiemos poblaciones que la frecuencia de hombres daltónicos es mayor que la frecuencia de mujeres daltónicas, porque estas que se llaman portadoras, eso, afectan, Adriana dice, afectan a los hombres si las madres son portadoras. Bien. Esta parte, Adriana, la van a ver con la profesora Romina, es decir, cómo, lo que nos va a quedar para el lunes, porque ya no tenemos tiempo, pero me pareció que fue muy importante y que participaron mucho el ver el trabajito de los primates, ¿sí? Entonces lo que van a ver el lunes es cómo se heredan los caracteres ligados, o los genes ligados al sexo. ¿Sí? Entonces, por ahora, vamos a dejar acá. Hemos aprendido que hay distintos mecanismos de determinación del sexo. Hemos aprendido que hay genes que, como están localizados en el cromosoma X, tienen se denominan genes ligados al sexo. Y algo adelantó Adriana de que los hombres van a heredar el daltonismo si tienen madres portadoras. Es decir, que fue un disparador de la pregunta que vamos a contestar el lunes, que es cómo se heredan los caracteres ligados al sexo. Si yo tuviera que ubicar un gen ligado al sexo, lo voy a ubicar acá. Por ejemplo, A y A chiquita. ¿Sí? Pero acá yo también puedo ubicar genes, por ejemplo, que estos fueran los primates, ¿sí? Acá ubicaría
los genes para las opsinas, y acá, por ejemplo, ubicaría el gen que es autosómico para la opsina de color azul. Supongamos que fuera así. El esquema cromosómico génico es ubicar sobre un cromosoma un gen. Entonces, cuando yo trabajo con genes autosómicos, ¿se acuerdan que decíamos un individuo podía ser heterocigota, dihíbrido, y por ejemplo que fuera heterocigota para este gen ubicado en el cromosoma sexual? Entonces ahí, para no confundirme, porque después ya vamos a ver cómo es el modo de herencia, yo lo ubico acá y digo, bueno, estos los reconozco como los genes que están ligados al X.